invitarme nuevamente a hablar de cáncer de cabeza y cuello. Esta es mi declaración de conflictos para la charla. Bueno, empezar diciendo que el cáncer de cabeza y cuello es una enfermedad, como decía anteriormente el doctor Chalá, muy difusa, muy difícil de clasificar adecuadamente, en la cual metemos muchas patologías como en un mismo saco. La mayoría de los cánceres de cabeza y cuello son tumores escamocelulares y de la revisión de Globocan del 2018 aproximadamente 2.285 nuevos casos son registrados y de esos se traducen en una mortalidad de casi 1.146 pacientes. La mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestra consulta son pacientes que están en un estadio 3 o un estadio 4 que no son operables o que son irresecables y muchos de ellos ya debutan con enfermedad metastásica de entrada casi en un 10%. De estos pacientes casi el 50% de estos que están en estadios localmente avanzados o metastásicos recaerán en los primeros 2 años y el VPH, que aparece como un factor de buen pronóstico, probablemente hará que la supervivencia de aquellos pacientes que tengan VPH positivo sea mejor. Un 82% de estos pacientes estarán vivos en los primeros 3 años, pero lo que realmente es cierto es que la supervivencia a 5 años de los pacientes que tienen enfermedad local o que tienen enfermedad locorregional y de aquellos que tienen enfermedad metastásica se diferencia mucho, y los pacientes que tienen enfermedad regional o enfermedad recurrente o metastásica a 5 años es muy mala. Yo les voy a hablar de estos 3 temas, de lo que es la radioquimioterapia concomitante, de lo que es las terapias de inducción previo a una terapia de radioterapia y del tratamiento sistémico en enfermedad metastásica. Entonces vamos a hablar un poco de la quimioradioterapia en el tratamiento localmente avanzado y para hablar de esto tendría que mencionarles obligatoriamente el metaanálisis de Piñón, que todos conocemos. En ese metaanálisis pues claramente hay un beneficio en la terapia concomitante de quimioradioterapia y vemos que se puede y que se presenta un beneficio importante en la comparación cuando se hace una aproximación a lo que fueron los tratamientos de inducción o los tratamientos adyuvantes, encontrando mayor beneficio en la terapia concomitante. Y si uno se va hacia los esquemas en los cuales se dio tratamiento, pues vemos que probablemente los esquemas que recibieron tratamiento con platino pues son los que muestran mayor beneficio. Pero en la práctica uno se pregunta en cuáles pacientes uno quisiera buscar algo que fuese un poco más eficiente a dar quimioradioterapia en una enfermedad localmente avanzada, y en ese orden de ideas uno se pregunta qué hacer con los pacientes que son T4 o que tienen un componente ganglionar importante significativo, en aquellos pacientes que son fumadores pesados y en aquellos pacientes que son VPH negativos. Y en cuáles pacientes uno podría plantearse dar menos toxicidad, por ejemplo en los pacientes ancianos o en los pacientes frágiles, como mencionaba anteriormente el doctor Chalá, y en los pacientes en los cuales uno ha dado un tratamiento, buscar disminuir la toxicidad tardía, por ejemplo si son pacientes jóvenes o de buen pronóstico, como es el caso de los pacientes con VPH. Y pues cada vez tratar de buscar marcadores que nos permitan establecer más la terapia personalizada. En radioterapia, en los últimos años, la IMRT y la terapia conformacional ha permitido disminuir la toxicidad frente a lo que hacíamos anteriormente cuando no había este tipo de técnicas. En algunos países del mundo cada vez se utiliza más los esquemas de radioterapia acelerada e hiperfraccionada, que han demostrado un mejor control locorregional de la enfermedad. Y otras preguntas que nos hacemos a veces cuando damos terapia sistémica concurrente es si nosotros podemos cambiar el esquema de aplicación del tratamiento y si eso tendrá menos toxicidad pero seguirá siendo menos efectivo, o si dar nuevas drogas o combinar drogas probablemente aumente la eficacia
pero si esto redundará en que haya mayor toxicidad para los pacientes. Entonces, cuando nosotros damos el esquema de quimiorradioterapia convencional, lo que normalmente hacemos es que damos un esquema de 100 miligramos metro cuadrado, día 1, 22 y 43, y estos son los principales estudios que hay. Acá incluimos también algunos estudios en adyuvancia, los clásicos estudios de el IORTC y el RTOG de Cooper y Bernier, pero pues la idea es mostrarles el beneficio que tiene la quimiorradioterapia en este tipo de esquema, que es el esquema convencional, tanto en supervivencia libre de enfermedad a distancia como en supervivencia global, por lo menos en 3 de estos estudios. Y si nosotros juntamos la data de los estudios más recientes que aparecieron publicados el año pasado, que son estudios en donde se comparó la quimiorradioterapia con platino en el esquema convencional frente a cetuximab, vemos que se aumenta aún mucho más la evidencia de lo que puede ser este tipo de esquemas en términos de supervivencia libre de enfermedad, control locorregional de la enfermedad y supervivencia global. Estamos hablando de los estudios de DESCALATE y del RTOG 1016. ¿Qué problemas tenemos con este tipo de quimioterapia junto con la radioterapia que damos de forma convencional? Lo que normalmente vemos es que los pacientes durante el tratamiento pierden peso, hacen serostomía, tienen problemas dentales. Posteriormente al tratamiento vemos hipotiroidismo, depresión asociada al tratamiento, estenosis carotidia y problemas para escuchar o para tragar o para hablar. La mayoría de los pacientes que reciben este esquema presentan serostomía y en un grado 3 o un grado 4 los pacientes van a presentar disfagia y sobre todo una cosa que vemos muy frecuentemente, la fibrosis subcutánea en el cuello, casi hasta en un 10% de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento, y esto no está adecuadamente especificado en los estudios en donde se da esta intensidad de tratamiento. ¿Qué se ha visto en algunos estudios retrospectivos y en algunos estudios prospectivos? Por ejemplo, el estudio del RTOG 0129 ha mostrado que dosis en el fraccionamiento convencional de radioterapia, que está alrededor de los 200 miligramos, se aproximan en desenlaces de supervivencia a lo que puede ser la dosis acumulada de 300 miligramos, que es lo que uno busca, y en algunos datos retrospectivos, cuando esa dosis está por debajo de 200 miligramos, la eficacia en supervivencia se va perdiendo y se mantiene el beneficio en pacientes que son HPV positivos, es decir, a pesar de que sean HPV positivos, uno debería de mantener o buscar una dosis durante el tratamiento que sea superior a los 200 miligramos metro cuadrado. Eso lo presenta también de forma prospectiva el estudio DESCALATE, aunque en el estudio DESCALATE se planteó dar 300 miligramos metro cuadrado en radioterapia con un fraccionamiento convencional, por lo menos más del 70% de los pacientes alcanzó la dosis de 200 miligramos metro cuadrado. Estos son los estudios que hay en el tratamiento de cisplatino semanal. La mayoría de estos estudios son estudios fase 2, el único estudio fase 3 es el estudio de Kwon, y en ese estudio las dosis que recibieron los pacientes de quimioterapia estuvieron por debajo de lo que uno presupone que debe ser una dosis óptima, que es lo que estamos hablando de esa dosis de 200 miligramos metro cuadrado. Entonces, si nosotros nos vamos a ver cuál es la intensidad de dosis de cada uno de los estudios de quimioterapia semanal, entre más llegamos a estar o bien alrededor de esa dosis o por encima de esa dosis, vemos que ya hay algo de magnitud en lo que tiene que ver con el beneficio en supervivencia global, que es lo que perseguimos en la mayoría de estos pacientes. Entonces aquí tenemos la data comparativa de los pacientes que reciben quimiorradioterapia en el esquema convencional en la parte de arriba, más o menos unos 2.946 pacientes. En la data vemos que hay una solidez, por lo menos en lo que tiene que ver en lo que uno persigue a largo plazo en muchos de estos pacientes, que es la supervivencia global, mientras que la data de la quimiorradioterapia semanal es mucho menos sólida, menos robusta, con unos desenlaces más pobres en la comparación. En los últimos años se tienen estudios que han comparado de forma directa en estudios fase 3
tanto la quimiorradioterapia semanal como la quimiorradioterapia en el esquema convencional. Tal vez el estudio más reciente es el estudio del Tata Memorial, que es el estudio de Norona, en el cual la mayoría de estos pacientes estaban en un esquema de tratamiento adyuvante, no en un esquema de tratamiento definitivo en una enfermedad locorregional irresecable. Estos pacientes eran pacientes hindúes, la mayoría, más del 80%, eran pacientes que tenían carcinoma de cavidad oral. Acordémonos que en India el principal problema asociado al carcinoma escamocelular es el consumo de la palma de aroca, del fruto de la palma de aroca, y es lo que más les produce a ellos carcinoma escamocelular. Y en este estudio, en el cual el desenlace principal era la recurrencia locorregional comparando el esquema semanal con el esquema de cada 3 semanas, vemos que no se logró el objetivo del estudio, que era un estudio de no inferioridad, de equiparar las dosis, y vemos que a 2 años los pacientes que reciben esquemas de tratamiento cada 3 semanas tienen menor recurrencia locorregional que aquellos que reciben esquemas de tratamiento semanal, con una toxicidad que es mucho mayor para los pacientes que reciben esquemas de cada 3 semanas, 71 versus a un 84%, sin diferencia en el cumplimiento de los tratamientos. Una de las cosas que a veces se plantea uno es que los pacientes en el esquema de cada 3 semanas no cumplen apropiadamente la dosis de intensidad de tratamiento. Algunos de los pacientes que nosotros tenemos no van a ser candidatos para recibir platinos. ¿Qué condiciones pueden contraindicar el uso de platinos? El mal estado funcional del paciente, disfunción renal con una depuración de creatinina de menos de 50 mililitros por minuto, alteración de la capacidad auditiva, tinnitus persistente, una neuropatía grado 3, pacientes con VIH con un recuento de CD4 menor de 200, esos pacientes probablemente no van a poder recibir platinos. Entonces, en estos pacientes, ¿qué alternativas tenemos? Una de las alternativas puede ser dar carboplatino más 5-FU. Tenemos el estudio es un estudio comparativo del grupo francés, el RTOG 9401, en donde a los pacientes se les daba carboplatino más 5-FU, un esquema de 4 días, días 1, 22 y 43, en donde comparativamente con radioterapia pues, alcanzó beneficio en términos de supervivencia global. El otro esquema que puede plantearse con estos pacientes que no son candidatos a recibir platino es el esquema de Bonner con cetuximab. Aquí vemos que el esquema de radioterapia más cetuximab mostró beneficios en términos de supervivencia global y en términos de supervivencia libre de recaída de la enfermedad, y esa supervivencia se ha mantenido a lo largo del tiempo en la última data a 5 años de los pacientes. Sin embargo, este esquema no es este esquema con cetuximab que uno debería elegir en pacientes que tienen alteración del estado funcional o en pacientes mayores de 65 años, es decir, no lo debemos seleccionar si el paciente tiene una alteración del estado funcional o si es un paciente mayor de edad, porque en este análisis de datos del estudio de Bonner, pues realmente este grupo de pacientes no le fue bien. La selección estaría más dada porque el paciente no pueda ser candidato a una terapia con platinos. ¿Qué ha pasado cuando nosotros hemos intentado adicionar al platino en la quimiorradioterapia convencional otro tipo de intervención? Este es el estudio del RTOG 0522, en donde a los pacientes se comparaban en darles quimiorradioterapia con cisplatino versus quimiorradioterapia con cetuximab asociado, y no se encontró ninguna diferencia en términos de supervivencia global o en términos de supervivencia libre de progresión. Y en ASCO del 2018 se presentó este estudio también, que es un estudio hindú, en donde se comparó un nuevo anticuerpo anti-EGFR, el nimotuzumab, en un esquema de aplicación semanal con quimiorradioterapia con cisplatino semanal, y este esquema mostró diferencias en términos de supervivencia libre de progresión comparado con el esquema de quimiorradioterapia con cisplatino en dosis de 30 miligramos metro cuadrado semanal.
Nos decían anteriormente que el BPH puede ser algo para uno empezar a pensar en cambiar los tratamientos. Yo creo que todavía la data no está para eso. Lo que sabemos con el BPH es que es un factor pronóstico. Los pacientes que tienen BPH positivo tienen un mejor pronóstico, pero no es predictivo del tratamiento, y esto se confirmó en 2 publicaciones recientes del año pasado, en el estudio DIESCALE y en el estudio RTOG 1016, en donde se comparó cisplatino versus cetuximab. El objetivo de estos estudios era tratar de identificar un menor grado de toxicidad en los pacientes que recibían la terapia con cetuximab. Sin embargo, la toxicidad tanto aguda como la toxicidad tardía es muy similar en ambos esquemas, y lo que sí se encontró en los estudios es que el beneficio en términos de supervivencia global es mucho mejor para los pacientes que reciben cisplatino frente a los pacientes que reciben cetuximab. Por lo tanto, hasta el día de hoy uno no debería considerar cambiar o modificar los tratamientos en pacientes con BPH positivo. Los estudios que tenemos de desescalonar las dosis de radioterapia con pacientes con BPH, dando protocolos primarios de inducción, todavía son estudios fase 2 y necesitamos mucha más evidencia para poder empezar a cambiar este tipo de protocolos. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos hasta ahora? Digamos que en pacientes que no tienen contraindicaciones para recibir un esquema convencional, uno debería dar el esquema convencional, que es el que tiene mayor evidencia. Hay evidencia suficiente también de dar por lo menos 200 miligramos metro cuadrado en un esquema acelerado o un esquema hiperfraccionado, en donde el tiempo de radiación no son las 7 semanas que siempre vemos, sino que son 5 semanas. Seguiría con mucho menor evidencia dar por lo menos 6 a 7 ciclos con una dosis mínima de 40 miligramos metro cuadrado semanal. Menos de eso es mucho menos efectivo porque no alcanzamos a llegar a los 200 miligramos metro cuadrado, y menos evidencia tendría dar solamente 200 miligramos en un esquema de radioterapia convencional. Si el paciente no puede ser candidato para un tratamiento con cisplatino, una opción es el esquema francés, el esquema de carboplatino más 5-FU. Otra opción puede ser el esquema con cetuximab, con reservas para los pacientes en cavidad oral. Ya vimos que por lo menos en orofaringe los estudios de DIESCALATE y del RTOG 1016 no mostraron beneficios en estos pacientes en supervivencia global. Hay mucha menor evidencia en escamocelulares puros, de dar esquemas de carboplatino. Esto no sucede con nasofaringe. En nasofaringe sí hay evidencia de que uno puede dar esquemas con carboplatino, y en aquellos pacientes que tienen aún contraindicación para recibir algún tipo de agente de quimioterapia o de bioradioterapia, pues una opción podría ser dar una radioterapia acelerada o hiperfraccionada. En pacientes mayores de 70 años o en pacientes en los cuales nosotros vemos que hay alguna limitación funcional para recibir un esquema de quimioradioterapia, una opción es hacer una valoración funcional. En los ancianos está más claro las escalas de Lawton y las escalas de Bartel. Normalmente nosotros no hacemos nada de eso, sino que simplemente determinamos el ECOG, pero el ECOG no es una medida suficiente para establecer funcionalidad y fragilidad en los pacientes. Estos pacientes pueden tener sarcopenia, pueden tener anemia, pueden tener también alteraciones en la parte de la deglución y los hace mucho más frágiles en la valoración funcional y en el riesgo de complicaciones. Si nosotros tenemos en un paciente mayor de 70 años que encontramos que es un paciente fit, pues lo que le debemos dar es el esquema convencional. Si tenemos dudas de la resistencia a platino, probablemente podamos dar carboplatino o cetuximab, y en aquellos pacientes que son frágiles deberíamos pensar si solamente vamos a dar radioterapia o si ni siquiera ese paciente puede ser candidato para radioterapia y debería ir a un mejor cuidado de soporte. ¿Qué es lo que se viene hacia el futuro? Probablemente hacia el futuro empecemos a ver estudios donde se empiece a dar tratamientos adyuvantes posterior a la quimioradioterapia con inmunoterapia, o empecemos a ver tratamientos en donde se reemplaza el platino por inmunoterapia o en donde se reemplaza el cetuximab por inmunoterapia, y este cuento de las dosis semanales probablemente sea algo que vaya a quedar más hacia el pasado.
Vamos a hablar un poco de inducción. Entonces, en inducción creo que hay 4 parámetros grandes que uno debe tener en cuenta. ¿Qué evidencia hay de inducción? ¿Qué tanto la inducción modifica la supervivencia global? ¿Para qué sirve la inducción en términos de preservación de laringe? Que es una de las cosas que más he discutido. Y si yo debo dar inducción, y siempre sirve la inducción cuando hay enfermedad bulky. Entonces, cuando uno habla de inducción, uno no puede meter a todos los tumores de cabeza y cuello en la misma bolsa. Digamos que la mayoría de los esquemas de inducción que se han hecho en escamocelulares han involucrado tumores de orofaringe, de cavidad oral, de laringe, de hipofaringe y subglóticos, y no han incluido tumores de senos paranasales, tumores de glándulas salivares menores, ni tumores de parótida. Y en los esquemas de inducción se hace una parte de la inducción que es para tumores de nasofaringe, es decir, son esquemas diferentes y son patologías diferentes en donde se buscan beneficios diferentes. ¿Qué tenemos hasta el momento? Digamos que algo que es importante mencionar es de pronto esta publicación en donde yo creo que el grupo europeo llegó como a un consenso a partir de todos los estudios que se habían hecho en cuanto a inducción versus quimio-radioterapia, y acá en rojo queda aquello que ellos consideran que es controversial, y es que en tumores irresecables de cabeza y cuello escamocelulares, la inducción seguida de quimio-radioterapia se considera algo que puede ser controversial. Bueno, y en pacientes en donde se quiere hacer preservación de la laringe, la inducción seguida de biorradioterapia o de quimio-radioterapia es algo controversial. La inducción seguida de radioterapia puede ser más un estándar de tratamiento. Entonces, ¿qué evidencia hay con respecto a esa presentación? Cuando uno mira nuevamente el metaanálisis de Piñón, digamos que no hay una diferencia clara en supervivencia entre los pacientes que reciben quimio-radioterapia versus terapia de inducción. Sí hay un beneficio en supervivencia libre de enfermedad y sí hay un beneficio en falla locorregional. Sin embargo, en estos estudios no se metieron la mayoría de estudios que incluían tripletas de platino, más 5-FU, más 12-Taxel, que como sabemos nosotros son los esquemas más efectivos. Y tal vez en lo que más se impactaba en la comparación directa de la quimio-radioterapia versus el esquema de inducción seguida de radioterapia era en las metástasis a distancia con un impacto de 4.3% frente a la quimio-radioterapia convencional. ¿Cuáles son los esquemas más efectivos o cuál es el esquema más efectivo si uno quisiera dar inducción? Estos 3 estudios mostraron en términos de supervivencia global y en términos de tasa de respuesta que si uno quiere dar un esquema de inducción, probablemente lo que tiene que hacer es DCF, ¿sí?, más que PF, pero estos estudios no demostraron que fuese mejor la quimioterapia de inducción a la quimiorradioterapia convencional. Para eso entonces, en los últimos años salieron varios estudios, en total han salido 5 estudios, que a mi modo de ver son los más representativos, los 2 primeros, el DISA y el PARADIM, con bajo reclutamiento, esquemas de quimiorradioterapia no convencionales, en donde no se pudo demostrar una diferencia entre las terapias de inducción y la quimiorradioterapia convencional. El estudio español, el estudio de Ricardo Hit, que tampoco encontró diferencias entre dar quimiorradioterapia versus terapia de inducción, este sí con un esquema convencional de quimiorradioterapia con platino, y el único estudio positivo, el estudio italiano, el estudio de la doctora Gui, en un seguimiento a 44 meses, en el cual sí encontró que había una diferencia significativa entre los pacientes que recibían quimioterapia de inducción y aquellos que no la recibían, con problemas metodológicos importantes. Acordémonos que este es un estudio de 4 brazos que empezó como un estudio fase 2 y luego se convirtió en un estudio fase 3 y que demoró más de 4 años después de su publicación en ASCO para poderse presentar por toda esta serie de problemas que tenía desde el punto de vista metodológico para aprobación. Y por último tenemos el estudio del GORTEC, que es el estudio que yo creo que es el único estudio que puede darnos algo de evidencia sin que sea el mejor estudio, en donde se compara
la quimioradioterapia que hacen los franceses, los del grupo del Gortec, que es con carboplatino 5-FU, versus dar TPF, seguido de bioradioterapia con cetuximab, en donde no hubo ningún beneficio en términos de supervivencia global, supervivencia libre de progresión, y solamente hubo algo de beneficio en supervivencia a distancia. Entonces esta tabla de pronto lo resume un poco mejor. Los esquemas de quimioradioterapia hasta el momento en los diferentes estudios no han mostrado un beneficio de supervivencia con un aumento importante de la toxicidad. Nos decía el doctor Chalá que la idea no es preservar laringes, sino preservar laringes funcionales, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no tiene ningún sentido dejarle una laringe a un paciente con una traqueostomía y una gastrostomía y un paciente que no va a ser funcional. ¿Qué criterios tiene uno para decir que un paciente puede preservarse la laringe? Los tumores T3, ¿sí?, por lo general son tumores en los cuales se puede preservar la laringe, pero hay contraindicación para preservar la laringe cuando hay invasión difusa de varios de los cartílagos de la laringe, cuando las cuerdas vocales están fijas, cuando hay alteración bilateral aritenoidea por compromiso de los cricoaritenoides bilaterales, en tumores T4 que están a 1 centímetro de la base de la lengua o con compromiso directo del cartílago tiroides, que fueron los criterios del RTOG 9111, y en pacientes que han sido traqueostomizados por la magnitud y el tamaño del tumor. Entonces, esos pacientes uno no debería plantearse hacer preservación de laringe, porque pues la laringe es una laringe que no va a ser funcional. Estos son los principales estudios en preservación de laringe, y en estos estudios digamos que lo que se el objetivo principal del estudio era preservar la laringe. Entonces, digamos que en esos estudios lo que se vio es que el esquema de inducción preferido en cuanto a tasas de respuesta es el TPF. El estudio del Gortec 2001 lo mostró así. En aquellos pacientes que reciben TPF, la tasa de preservación de la laringe es del 80% versus el 59% de los pacientes que reciben PF, y en preservación de laringe, digamos que en el estudio de la doctora Forastier, en donde se comparaba quimioradioterapia versus inducción seguida de radioterapia, el control locorregional fue mucho mejor para aquellos pacientes que recibían quimioradioterapia, un 78% versus un 61%, ¿sí? Pero hay alguna cosa que quiero yo aquí mostrarles, y es este estudio a largo plazo. Entonces, si uno mira el esquema convencional de dar quimioradioterapia, vemos que un 82% de los pacientes preservan la laringe a largo plazo, más del 82%, pero miren que a largo plazo la mortalidad en el grupo que recibía quimioradioterapia es una mortalidad, la supervivencia en el grupo que recibía quimioradioterapia a largo plazo es mucho menor en el grupo de quimioradioterapia que en el grupo de inducción. Esto ha llevado a pensar que a largo plazo, en pacientes jóvenes, en donde uno quisiera impactar no solamente en preservación de la estructura, sino en que se mueran menos por el tratamiento, probablemente los esquemas de inducción seguidas de radioterapia puedan ser una opción en el manejo de los mismos. Este es el estudio Tremplin, que es un estudio fase 2, en donde los pacientes reciben un esquema de inducción convencional por 3 ciclos, y los pacientes posteriormente se quedó congelada la... Ricardo, una cosita, la inducción en laringe es diferente que la inducción en los demás, ¿no? La inducción en laringe es con TPF también, ¿no? O sea, digamos que el estudio del Gortec y el estudio de Arlene Forastier, bueno, el estudio de Arlene Forastier, que es el estudio del RTOG, daba PF, ¿sí? Pero el estudio de Gortec dio TPF, ¿no?, versus PF. No hay un esquema convencional que uno haya definido en laringe que le permita a uno definir que los pacientes para preservación de laringe tengan un esquema único definido, como no lo hay en ninguno de los estudios de inducción. Pero si uno quisiera irse a lo que tiene mayor evidencia, no me está mostrando lo que tengo acá.
A lo que tiene mayor evidencia, pues probablemente los esquemas que producen más tasas de respuesta y los que tienen mayor evidencia de supervivencia son los esquemas de TPF. O sea que tú haces TPF, ¿no? Si yo voy a hacer inducción, hago TPF. Siempre. Siempre. Sí. Bueno. Entonces, en este estudio, que es el estudio Tremplin, les mencionaba que los pacientes recibían un esquema de inducción convencional, 3 ciclos, y después se aleatorizaban a recibir el esquema de quimio-radioterapia con cisplatino convencional o un esquema con cetuximab. El desenlace primario de este estudio era preservación de la laringe y el desenlace secundario era supervivencia global. El estudio cumplió el desenlace primario, que era preservación de la laringe con menos toxicidad para el grupo que recibió cetuximab y en supervivencia global con una data muy similar, pero si nos vamos a esta línea azul, la tasa de recurrencia locorregional fue mucho mayor para los pacientes que recibían cetuximab que para los pacientes que recibían cisplatino. Entonces, si la idea es preservar laringe y tenemos más recurrencia locorregional, probablemente esa recurrencia locorregional va a impactar en los pacientes en el control locorregional de la enfermedad. ¿Qué tenemos nosotros en cuanto a inducción en tratamiento para la cavidad oral? Que le preocupa mucho a la gente, sobre todo en el cáncer de lengua. Realmente los estudios de inducción en cavidad oral no han mostrado que mejoren la supervivencia global. Hay una data de algunos estudios que muestran que puede mejorar algo en los pacientes que tienen enfermedad N2, sin embargo, también vemos que los estudios muestran que puede haber más fibrosis y más disfagia en los pacientes que reciben inducción y probablemente los esquemas de inducción seguidos de cirugía disminuyan la tasa de recurrencia locorregional. No es un estándar y como decía el doctor Chalá, a veces hacer lo que no es estándar nos lleva a complicaciones cuando hay que hacer rescates en los pacientes. El cáncer de cavidad oral y en especial el cáncer de la lengua es un tumor muy agresivo con unas tasas de recurrencia extremadamente altas y hasta donde se pueda es mejor darle a los pacientes un esquema de cirugía. ¿Qué pasa en enfermedad bulky? Entonces, pues para hablar de enfermedad bulky es necesario volver nuevamente a los estudios y mirar si se da enfermedad bulky en los estudios. Más del 70% de los estudios del TAX 323 y del TAX 324, más del 70% de los pacientes tenían enfermedad T4 en el TAX 323 y un 50% en el TAX 324 y enfermedad nodal más del 70% en el TAX 323 y en el TAX 324. Luego sí tenían enfermedad bulky, lo mismo que en el estudio italiano y en el estudio del GORTEC, pues digamos que en el estudio del GORTEC un criterio necesario era que tuviesen todos los pacientes N2 para arriba. Y una vez resuelto esto, es decir, si los pacientes tenían enfermedad bulky en los principales estudios que tenemos de inducción, ¿cuál era la tasa de respuesta de estos pacientes? Entonces, la mayoría de estos pacientes tuvieron en los esquemas del TAX 324 y el TAX 323 una tasa de respuesta del 72%. Es decir, cuando uno da inducción, tiene tasas de respuestas muy buenas. El estudio italiano es un poco un estudio que es diferente porque vemos que cuando uno da concomitancia la tasa de respuestas parciales es mucho mejor que cuando uno da inducción, pero la tasa de respuestas completas es también mucho mayor cuando uno da concomitancia que cuando uno da inducción. Sin embargo, a largo plazo, en el estudio del GORTEC 2007-02, uno ve que no hay ninguna diferencia entre los pacientes que reciben TPF seguido de cetuximab más radioterapia o quimioradioterapia. Es decir, que si uno lo que busca en enfermedad bulky es que los pacientes tengan respuesta, pues probablemente la va a tener, pero eso no va a impactar en que los pacientes vivan más. Entonces, ¿para qué buscaría uno respuesta en esos pacientes que tienen enfermedad bulky? Una opción puede ser cuando yo tengo demorada la radioterapia en los pacientes, porque hay algún problema a tiempo de máquina o porque haya algún problema de contrato, entonces buscaría yo que disminuya la enfermedad. Algunos han planteado que disminuir el volumen de la enfermedad probablemente haga que los pacientes tengan menos dosis de radioterapia en el GTB y en el PTB1 y que eso afecte a largo plazo menos por toxicidad
tardía a los pacientes. Sin embargo, no hay datos sólidos de eso que nos permitan establecer que realmente el número de complicaciones cuando se reduce el número en tamaño del volumen tumoral del paciente impacte de forma significativa en los pacientes. Entonces, en cuanto a evidencia, sí hay evidencia. En cuanto a supervivencia global, no hay datos que muestren que haya beneficio en supervivencia global. Para preservación de laringe, los estudios muestran que puede ser una opción en los esquemas de inducción seguidos de radioterapia, y en enfermedad Wilkie puede disminuir el tamaño de la enfermedad sin que esto impacte en supervivencia global. ¿Qué será lo que veremos muy probablemente hacia el futuro? No hablaremos mucho de TPF, probablemente estaremos hablando más de inmunoterapia como esquemas de inducción previos a la cirugía en pacientes que sean resecables, ¿sí? Para tratar nosotros, o en pacientes en los que no sean irresecables, como este diseño del estudio de durvalumab más tremelimumab, en donde se incluyen pacientes resecables, en planteamientos donde damos inmunoterapia, se llevan a cirugía, damos un esquema de quimioradioterapia adyuvante y hacemos consolidación con inmunoterapia por un año. Entonces, probablemente la dinámica de los estudios va a hablar mucho menos de TPF y probablemente va a tener mucho más inmunoterapia en el escenario. Y es que en este estudio, por lo menos, las tasas de respuesta de los pacientes que reciben inmunoterapia previa a la cirugía están alrededor del 43%. Entonces, probablemente en la dinámica de lo que veremos a largo plazo en el diseño de estudios, veremos mucho más estudios en donde se hablará de inmunoterapia que de quimioterapia de inducción. Vamos a hablar un poco de recurrente o metastásico. Entonces, en recurrente o metastásico hay que tener en cuenta 4 puntos. El primero es si el paciente recibió quimioterapia o recibió quimioradioterapia y progresa en un término menor de 6 meses, si el paciente está presentando una progresión muy rápida de su enfermedad que amenaza la vida, vamos a empezar a hablar de una cosa que se llama el score combinado positivo, y vamos a ver si tenemos aprobación de los tratamientos para lo que podemos dar en nuestro país. Bueno, la idea grande es que a partir del estudio del Keynote 048, pues digamos que la aproximación del tratamiento para el manejo de la enfermedad ha cambiado. Entonces, muy probablemente cuando tengamos aprobación en el país, tengamos que asumir el manejo de la enfermedad metastásica de otra forma diferente a como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Voy a aprovechar el problema técnico que tenemos para hacerles unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes manejan pacientes con esquema de STRIM en una recaída menor de 6 meses? ¿Cuántos? 7. 7. ¿Tú los manejas? Bien. ¿Y el resto por qué no lo maneja con STRIM? ¿Cuántos de ustedes manejan pacientes con protocolo STRIM que recaen antes de los 6 meses? O sea, quimioradioterapia con cisplatino y el paciente recae en los primeros 6 meses. Entonces me dice el doctor Marquitos que en teoría deberían... ¿Ya? ¿Sigo yo ahí? Bueno, listo. Entonces, entonces acá tenemos lo del algoritmo del UpToDate. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos los pacientes que ya recibieron tratamiento, pero estos pacientes recaen en los primeros 6 meses. Entonces el algoritmo nos plantea opciones de inmunoterapia, ya vamos a ver por qué. Y en los pacientes que no han recibido un tratamiento previo, nos pide que hagamos determinación de PDL1 por el score combinado positivo, y dependiendo del score combinado positivo nos ofrece otro reto, y es si el paciente está progresando rápidamente su enfermedad o no. Entonces, si el paciente está progresando rápidamente su enfermedad, nos ofrece una línea de tratamiento, y en los que no está progresando rápidamente su enfermedad, vuelve y nos plantea el score combinado positivo para resolver otro enfoque de manejo del paciente. Entonces,
los estudios que tenemos nosotros o los que teníamos previos al STRIM eran estudios en donde se comparaban monoterapias con esquemas de politerapia, y en estos esquemas lo único que vimos nosotros es que se impactaba en las tasas de respuesta pero no en la supervivencia global. Es decir, dar combinaciones de 2 agentes o 3 agentes no modificaban la supervivencia global, pero sí modificaban tasas de respuesta, con tasas de respuesta que estaban alrededor del 32%. Bueno, ¿qué pasó? Pues en la evolución del tratamiento de nuestros pacientes llegó el estudio STRIM, que era un estudio con cetuximab, y en este estudio del STRIM se vio que se modificó la supervivencia global por primera vez en mucho tiempo en los pacientes en enfermedad metastásica o recurrente, pero si uno se va hacia otras combinaciones de tratamiento con anti-EGFRs o con inhibidores de tirosinquinasa, nunca vio ese desenlace que se presentó en el STRIM, y de hecho todos los estudios son positivos. ¿Por qué se buscaba esto? Bueno, porque en los tumores de cabeza y cuello hay una sobreexpresión del receptor de factor de crecimiento casi en un 80 o un 90%. Estos son los estudios que se hicieron con terapia anti-EGFR, en donde se utilizó cetuximab. Tenemos el estudio STRIM, que sabemos que es un estudio positivo. Está el estudio CHANGE-2, que es un estudio en población china, que básicamente es lo mismo, pero solamente en ellos, repitiendo los mismos desenlaces de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Está un estudio que nos han vendido mucho, que es el estudio del Erbitax, en donde los pacientes recibían paclitaxel más cetuximab, y no lo han vendido mucho porque tiene muy buena tasa de respuesta, pero si uno se va a lo que da en mediana de supervivencia global, pues realmente eso es lo que da, 8.1 meses, ¿sí? Digamos que estos pacientes para Erbitax no eran los pacientes candidatos para cisplatino, y eso puede ser algo que determine por qué los pacientes no viven tanto. Y está el estudio de Vermorken, que es un estudio donde uno decía, bueno, si yo no le puedo dar platino, no le puedo dar taxano, no le puedo dar nada porque la condición del paciente está muy mala y ha progresado a una primera línea, que le doy cetuximab, y el beneficio era en días frente a placebo. Sin embargo, a pesar de que el beneficio era en días y que Rey me está diciendo que no, ¿sí? Este estudio fue aprobado para el tratamiento de los pacientes que progresaban a una primera o una segunda línea de esquemas convencionales con quimioterapia. ¿Qué pasó en la data de seguimiento a largo plazo del estudio de STRIM? En la data de seguimiento a largo plazo del estudio de STRIM, vemos que hacia los 2 años de seguimiento de los pacientes se pegan mucho las curvas, es decir, el estudio empieza a perder beneficio en términos de supervivencia casi después del mes 14 de tratamiento de los pacientes, y se pegan mucho al final las curvas, es decir, no se mantiene el beneficio a largo plazo. Bueno, ¿qué pasaba con los pacientes BPH positivos? Pues realmente no había mucha diferencia entre ser BPH positivo o ser BPH negativo en términos de supervivencia cuando uno recibía un protocolo STRIM. ¿Y qué se presentó nuevo en ASCO el año pasado? Bueno, si yo tengo un esquema en el cual doy 5-fluoracilo, pero tengo una terapia que probablemente pueda ser más efectiva que el 5-fluoracilo, que puede ser dar un taxano, pues ¿por qué no damos un esquema con taxano en vez de dar 5-fluoracilo, a ver qué tanta eficacia más tengo? El estudio mostró que es mucho más tolerable dar un esquema de taxano con platino, ¿sí?, más cetuximab, que dar un esquema de 5-fluoracilo más cisplatino o carboplatino más cetuximab, pero en términos de supervivencia global el estudio no mostró ninguna diferencia. Entonces es un estudio que es negativo y que pues no va a cambiar de forma significativa nuestra conducta. ¿Qué pasó con los otros tratamientos, con los otros inhibidores de tirosinquinasa o anti-EGFR? Realmente lo único que se tiene aprobado por la FDA en pacientes que progresan a una segunda o una tercera línea es el manejo con afatinib, con este desenlace que es supervivencia libre de progresión, con una diferencia que está entre 2.6 meses en los que recibían afatinib versus placebo, ¿sí?, versus placebo. Entonces, eso es lo que tenemos. Y entonces vamos a lo que nosotros dábamos, que lo que nosotros dábamos era STRIM, y para resolver la pregunta que hice anteriormente, el estudio STRIM solamente permitía que los pacientes entraran después de 6 meses de haber recibido una terapia. Entonces, ¿qué se consideraba en el STRIM? Que los pacientes deberían ser sensibles a platino, ¿sí? Entonces, como deberían ser sensibles a platino, esos pacientes debían de haber recibido el tratamiento, ¿sí?,
y haber progresado 6 meses. Eso se considera sensibilidad al platino y por eso es un criterio para seleccionar pacientes. Es decir, los pacientes que progresan antes no son candidatos. En pacientes que, como mostraste, se hace la inducción con el TPF y luego se hace la quimiorradio. Pues como decías, mostraste los beneficios, que alguna gente lo hace para N2, otros diferentes cosas. El P16 te ayuda a decidir en qué casos haces eso o quimiorradio sola, o por ejemplo en qué casos haces la inducción y la fase de radio con quimio o con cetuximab. Digamos que había mencionado previamente que hay un estudio fase 2 en donde se seleccionaban pacientes y se daba una inducción y se veía la respuesta que tenían esos pacientes antes de seleccionar esquemas de radioterapia con una dosis alternativa de radioterapia con o sin quimioterapia. El estudio plantea que uno en pacientes buenos respondedores a un esquema de inducción podía modificar las dosis de radioterapia, incluso modificar la posibilidad de dar esquemas de quimiorradioterapia concurrente. Pero yo creo que ese es un estudio fase 2. ¿Sí? Y hay que tener todas las reservas del estudio fase 2 y como lo decía anteriormente, creo que es más algo el BPH por el momento pronóstico que predictivo. Y las reservas están a partir del estudio de-escalate y del estudio del RTG 10-16. Es decir, lo que se plantea en esos estudios es que dar radioterapia con cetuximab iba a ser menos tóxico y que la toxicidad tardía y la toxicidad temprana iban a ser mucho mejores en el esquema de cetuximab y que la supervivencia iba a ser equiparable y lo que vimos fue que no. Entonces, hasta el momento yo creo que lo que se debe hacer en los pacientes es lo convencional, hasta que salga una data sólida que nos diga que tengamos nosotros que desescalar los esquemas de radioterapia y no dar quimio-radioterapia a largo plazo. Probablemente esos pacientes que tienen buen pronóstico sigan manteniendo su buen pronóstico si damos esquemas de tratamiento convencional. Por el momento no hay una data sólida sobre la cual uno se pueda basar para decir vamos a darle menos radioterapia, no le vamos a dar quimioterapia, porque lo que está claro es que por lo menos en el metaanálisis de Piñón, cuando se hacían esquemas de inducción y se daba solamente radioterapia, eso era menos efectivo que hacer esquemas donde se daban inducciones seguidas de quimio-radioterapia frente o quimio-radioterapia. Entonces, digamos que hacer solamente esquemas secuenciales, inducción seguida de radioterapia, no es mejor que la concomitancia. O bioradioterapia. Pasa que, Ricardo, yo quisiera acuñar de pronto unas definiciones que puede ser un tema de semántica. El tema la palabra inducción hace referencia a quimioterapia seguido de radioterapia o cirugía, única y exclusivamente como tratamiento local. Quimio seguido de radio o cirugía. El término secuencialidad hace referencia a quimioterapia inicial y quimioradioterapia concomitante. Entonces son términos diferentes que de pronto puedan precisarse mejor para evitar confusión con los compañeros. Yo tengo una pregunta para los dos. Es un caso clínico. ¿Puedo? Es un médico en sus 50s que se notó una masa en el cuello. Nunca había fumado y les hicieron la biopsia y le encontraron un carcinoma escamocelular. Le hicieron cirugía y pues el PET mostró que había compromiso nada más en el cuello, le hicieron cirugía, le encontraron una lesión de 0.5 centímetros en la amígdala y le resecaron la amígdala y le hicieron un vaciamiento de 45 ganglios en el cuello, parece que bien hecha, pues no sé cuántos le habrán quedado. Y de la patología le salieron 2 ganglios adicionales positivos, o sea 3 en total. Uno de ellos de 3.6 centímetros, pero sin invasión extranodal. O sea que tiene 3 ganglios, el tumor de medio centímetro en la amígdala, todo resecado, aparentemente los márgenes libres. Entonces la pregunta, según la NSCN, es P16 positivo y según la NSCN es un estadio 1 y supuestamente no hay que hacerle nada más. Lo presenté a una junta norteamericana y me dijeron que efectivamente lo dejara quieto,
pero lo presenté en una junta colombiana y me dijeron que quieto su abuela, ¿cierto? Había que hacerle radioterapia. Sí, entonces la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? Pues yo estaría un poco más a favor de la Junta colombiana. Digamos que la data de adyuvancia no tuvo en cuenta si eran BPH positivos ni BPH negativos. Es decir, la data de adyuvancia no ha discriminado en lo que tenemos nosotros hasta el momento ese parámetro. Si vienen estudios adelante que probablemente van a poder definir si los pacientes BPH tenemos que ser probablemente menos agresivos, pero por el momento esa data no está. O sea, la data para uno basarse en que no le va a dar tratamiento a un paciente BPH positivo con ganglios comprometidos, pues digamos que no está hasta el momento. Pero ¿a partir de qué? Yo creo que es más lo que uno puede intuir de la clasificación nueva, en donde probablemente se le da un beneficio en términos de supervivencia diferente a los pacientes dependiendo del BPH positivo o no en orofaringe. Pero lo cierto es que para definir adyuvancias, por lo menos en ganglios comprometidos, que haya estudios sólidos prospectivos a largo plazo que le permitan a uno decir, si es BPH no le voy a dar, no creo que hay. Bueno, yo estoy de acuerdo con la parte americana que seguramente harían observación, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de estar en el Memorial cuando estaban haciendo los protocolos de identificación. Pero también en parte del protocolo de identificación, yo no soy radioterapeuta, pero es dar menos dosis de radioterapia en el lecho quirúrgico y probablemente radiar también en dosis menos terapéuticas en el cuello. Entonces probablemente, según recuerdo, daban 50 al lecho cuando comenzaron a hacerlo y daban un poco menos en cuello, no llegaban hasta los 66. Entonces, de intensificar hay forma, también creo que lo hacen con aceleración, pero de intensificar no significa no hacer, ¿cierto?, sino hacer menos. De hecho, el protocolo con el que comenzaron a estudiar en el Memorial era hacer cirugía y en cuello para estadificar y mirar qué tanto iba a necesitar el paciente radioterapia en el cuello a dosis terapéutica o a dosis full. Entonces, una probabilidad es hacer radioterapia posoperatoria, también es hacer seguimiento. Uno corre el riesgo de que el paciente recaiga. De hecho, hubo uno que no se le hizo radioterapia, que fue operado en Bogotá, de hecho en el instituto, y el paciente optó porque quería hacerse seguimiento, después de una amigdalectomía y un vaciamiento de cuello que salieron también más o menos algo muy similar, y el paciente a los 3 años apareció con metástasis pulmonares, metástasis en senos paranasales, o sea, hizo como otro segundo primario, creo que lo discutimos en alguna junta de los de cabeza y cuello. Y eso fue lo que pasó, pero yo pensaría que sería yo quiero hacer una acotación adicional, y es que todos los BPH no son iguales. Es decir, digamos que hay una valoración de riesgo en BPH, que es una de las valoraciones de la doctora Kian Anand, digamos que lo divide en riesgo bajo y riesgo intermedio, pero hay una evaluación de riesgo que es del ICON-5, y esa valoración de riesgo incluye no solamente si el paciente es BPH positivo, incluye el estadio nodal de la enfermedad, incluye el componente de T3 o T4 de la enfermedad, incluye si el paciente consumió tabaco o no. Y digamos que los valores de riesgo de cada uno de esos grupos es muy diferente, siendo todos BPH positivos. Y el riesgo de recurrencia de la enfermedad es muy diferente en pacientes que son T3 o T4 y que tienen componente ganglionar por encima de N2B, a los pacientes que son T1 o T2, y el riesgo incluso es muy diferente si el paciente solamente es consumidor de tabaco o no, porque la posibilidad de que haya coexpresión de P53 mutado en esos pacientes es mucho mayor si el paciente consumió tabaco, y la vía de carcinogénesis no es solamente a través de la inhibición de la vía del retinoblastoma. Entonces, esos pacientes tienen mayor probabilidad de ser quimio y radioresistentes a largo plazo, y la carcinogénesis es diferente en esos pacientes. Entonces, tener solamente en cuenta el BPH para uno definir que a un paciente que tiene riesgo no le va a hacer tratamiento, me parece que hoy en día no hay suficiente evidencia. Este era no fumador, ¿cierto? No fumador.